para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Simón Pedro, designado por Cristo pastor para apacentar el rebaño de Dios, y Pablo de Tarso, celoso observante de la ley judía, convertido a Cristo en el camino de Damasco. Ambos, unidos por la cruz del martirio, fundan con su palabra y su sangre la Iglesia de Roma, madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. Por eso hoy, como lo hicimos durante todo el fin de semana, seguimos rezando por el obispo de Roma y pastor de toda la Iglesia, el Papa Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos presentamos humildemente ante el Señor, ante toda la Iglesia, pidiendo perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todas mis angustias. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todas mis angustias. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor.
Felices los que en él se refugian. El Señor me libró de todas mis angustias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Oramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, celebramos hoy propiamente la fiesta, solemnidad le llamamos, porque es una de primerísima categoría, de San Pedro y San Pablo, y como bien escuchábamos al comienzo, son los fundadores de la Iglesia romana, en Roma, de la Iglesia Católica. Por eso le llamamos las dos columnas de la Iglesia.
Y hemos escuchado recién esta expresión de Jesús frente a la acertada respuesta de Pedro, cuando le dice: esto que dijiste no te lo enseñó ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Detrás de esta distinción que hace Jesús está de dónde saca cada uno de nosotros la sabiduría con la que vive, con la que dialoga con los demás, con la que construye el mundo. Hay como una polaridad, brota de mí o brota de lo más profundo de mí. Solemos decir que la conciencia, el interior, es lo más íntimo de lo interior del ser humano. En ese fondo más profundo de nuestro ser, ¿quién es el que reina? Estos dos apóstoles son un ejemplo de ello. Jesús se lo dice expresamente a Pedro, pero a su vez lo descubrimos también en Pablo. Como ayer la propia Iglesia ha celebrado, adelantando en la víspera, la celebración de San Pedro y San Pablo, y hemos reflexionado más en la figura de Pedro, yo me voy a centrar un poquito más en la figura de Pablo. Y traigo a colación lo que San Juan Crisóstomo decía de la personalidad de Pablo. Cada año, el 25 de enero, celebramos la conversión de San Pablo. Y dice algo que todos los sacerdotes, las religiosas, en ese que es nuestro oficio de orar cotidianamente por y el nombre de, trae una afirmación de San Juan Crisóstomo que dice esto. Fíjense ustedes, respondiendo a lo que planteaba al comienzo: ¿qué es el hombre? Cada uno de nosotros, ¿qué es el hombre? ¿Cuán grande su nobleza y cuánta su capacidad de virtud? Lo podemos colegir sobre todo en la persona de Pablo. Está hablando de lo que cada uno de nosotros puede ser, tiene capacidad para ser, no lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Dice, cada día se levantaba con una mayor elevación y fervor de espíritu, y frente a los peligros que lo acechaban era cada vez mayor su empuje, como lo atestiguan sus propias palabras. Y aquí hago referencia a las dos lecturas primeras que escuchamos. Ambas son en prisión. Primero nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, la prisión que termina en la crucifixión, aunque con la cruz invertida para no ser como su maestro, la crucifixión de Pedro, y termina con la decapitación de Pablo, ambos por el año 67 más o menos de nuestra era. La carta de Pablo a Timoteo, Timoteo era uno de los discípulos predilectos, eran del corazón de Pablo. Timoteo tiene dos cartas a Timoteo. La primera es en la libertad, desde Macedonia le escribe, pero la segunda es en la prisión romana. Es la última carta que escribe en prisión, y ahí entonces es donde dice estas palabras que escuchábamos nosotros hoy. Describe su muerte como: te estoy a punto de ser derramado como una libación. Libar algo es gustarlo lentamente. Él se planteaba frente a la muerte
Y dice esto, que ojalá nosotros pudiésemos decirlo al final de nuestra vida. Dice: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona que el Señor me dará en ese día. Él no me hará faltar las fuerzas. Esto es lo que le pedimos al Señor, como decíamos en el Salmo, que nosotros también nos dé esta capacidad de Pedro y de Pablo por dejarse empujar desde adentro por el Espíritu Santo y ser capaces, como decía San Juan Crisóstomo, de desplegar lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser, que no nos quedemos en nimiedades, que no agotemos nuestra existencia en pequeñas cosas, sino busquemos en todos los órdenes de nuestra vida, en todos los espacios de nuestra existencia, la familia, el trabajo, la calle, en todas partes, desplegar el Espíritu, tal forma que Dios permanentemente nos pueda decir, como le decía Jesús a Pablo: esto no salió de vos, salió del Espíritu que dejaste que te empujase y te soplase y te recortase cuando lo que salía de vos no era lo mejor. Que así sea. Y profesamos nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en este día en que la Iglesia venera la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo, fundadores de la Iglesia de Roma, acudamos a la misericordia de Dios omnipotente. A cada intención vamos a rezar juntos diciendo: escúchanos, Señor. Por la Iglesia presente en las diversas naciones, razas y culturas, para que siempre tenga la firmeza del apóstol Pedro y el ímpetu misionero del apóstol Pablo, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, sucesor de Pedro en la sede de Roma y de Pablo en la misión, para que continúe realizando con fuerza renovada la misión de difundir el único legado de Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que sufren por la presencia del coronavirus en el mundo, para que experimenten la seguridad interior, teniendo la certeza que Dios nunca abandona. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los gobiernos del mundo, para que finalizada esta tempestad inesperada, sean capaces de buscar el bien de los pueblos, dejando de lado la mezquindad de intereses egoístas. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, convocados por medio de la televisión y las redes sociales, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles. Oremos. Escúchanos, Señor.
Padre del cielo, recibe las oraciones de tu Iglesia, cimentada sobre la palabra y el martirio de Pedro y Pablo. Que ellos con sus enseñanzas nos ayuden cada día a ser más fieles al Evangelio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo. Y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Y por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. El nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Mario, los obispos auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José, su esposo, con los santos apóstoles Pedro y Pablo, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Jesús mismo nos enseñó, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos ahora todos a recibir a Jesús espiritualmente. Le decimos: creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia que, firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Todo el fin de semana y hoy lunes hemos rezado por el Santo Padre. El sábado a la tarde hemos comenzado con la misa arquidiocesana en la cual hemos pedido por el Papa y seguimos rezando hoy desde aquí, de esta que fue su catedral. Insistamos en cumplir ese deseo que el Papa invariablemente repite ante cualquiera que se le presente: rece por mí, recen por mí. También saludamos a todos los Pedro y los Pablo, que hay bastantes en Buenos Aires y en Argentina, en este día de su fiesta onomástica, que no se olviden, porque a veces un poco el Día del Pontífice desplaza a veces también el recordar que todos aquellos que celebran el San Pedro y San Pablo, porque llevan también el nombre de alguno de estos dos apóstoles. Recibimos ahora sí la bendición del obispo sucesor de los apóstoles. Bendición simple. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca siempre la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Christus vincit, Christus regnat, Christus
Francisco, Sumo Pontifice et Universali Patri, pax, vita et salus